Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica correspondiente a la sección 2 de nuestra asignatura Orientación para la Investigación 1. Vamos a dar un breve repaso primeramente porque pude notar que una sola persona pudo presentar su actividad de la semana 1. Como les había explicado en la jornada anterior, esta asignatura no es una asignatura docente como ustedes han venido desarrollando dentro del desarrollo mismo de esta maestría, sino que se trata de una asignatura que es investigativa, con enfoque investigativo, con componente investigativo y práctico. Por tanto, también forma parte de una trilogía de asignaturas que son orientación 1, 2 y trabajo final o trabajo de tesis o tesis de maestría, como también se le suele denominar, en el que esta primera parte, esta orientación 1, justamente es el punto de partida, y si no se aprueba esta asignatura, por supuesto, no se tendrá la posibilidad de cursar la asignatura orientación 2, ni el último, que es justamente trabajo final o tesis de maestría. Por tanto, la presentación de las actividades en este espacio es indispensable. Les había mencionado también que la ponderación no iba a basarse en la calidad de trabajo que se presenta, sino más bien en el hecho de presentarlo, porque eso justamente forma parte del insumo requerido para que se les pueda dar la guía, el acompañamiento, a fin de que podamos ir desarrollando cada etapa de esta asignatura. Entonces, en la semana 1, sección 1, sesión sincrónica 1, quedó como actividad pendiente justamente la de presentar un área temática relacionada con una de las líneas de investigación que ustedes ya cuentan dentro de su línea de investigación oficial de la maestría, que se encuentra también en el aula virtual. Entonces, en base a eso, tenían que ustedes formular un primer acercamiento, por más decirlo, un primer acercamiento hacia una problemática que ustedes observan dentro de su gestión diaria profesional, y eso lo tenían que agregar justamente en la sección 1 en actividad de la semana, ¿verdad? Que ustedes saben que tiene una ponderación de 20 puntos. De esa actividad justamente depende esta segunda actividad, en la cual ya tenemos que empezar con nuestras primeras delimitaciones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es proyectar nuevamente nuestra sala de clases para que ustedes puedan, por favor, ya familiarizarse con la misma y presentar la actividad requerida de la semana 1 a fin de que podamos ir avanzando con nuestro trabajo final. Un momentito. Un ratito, por acá no me está permitiendo. Al parecer, como estoy desde una ventana específica de la cuenta de la facultad, no puedo acceder a la ventana de Chrome. Un momentito. Muy bien. A ver si acá nos permite. Muy bien. Ahí logramos visualizar nuestra sala de clases. Tenemos la portada de nuestra sala, donde identificamos nuestra asignatura Orientación para la Investigación 1, de la línea de investigación al título viable. Habíamos también comentado en la clase anterior que
nuestras actividades tienen un propósito. Cada una de las que corresponden al proceso, que son actividad 1, actividad 2 y la actividad final o el trabajo final de evaluación, corresponde justamente a un acto formal que es la de presentar oficialmente ante la Dirección de Investigación nuestra línea de investigación, nuestro título y nuestro tema justamente con una justificación y por supuesto con el planteamiento del problema que justifica justamente también la razón por la cual estamos optando por esa línea específica, por ese título específico. Por tanto, es, además de cumplir con la asignatura de orientación para la investigación, uno también cumplir con el paso formal de presentación de nuestro título de investigación ante la dirección de investigación, quienes nos van a dar el visto bueno o no, ¿verdad? Con ajustes, si es que ellos lo consideran pertinente, para que podamos después nosotros continuar orientación para la investigación 2 ya con un tema y un título aprobado por la institución. Muy bien, tenemos acá justamente lo que quiero que vean en presentación de la asignatura. Tenemos la distribución por semana. La semana anterior abordamos comprensión de las líneas de investigación y elección preliminar. Si ustedes hacen clic acá directo, lo les va a llevar al archivo de línea de investigación. Muy bien, entonces la tarea consistía en una ficha de selección de línea, de área temática y posible problema. ¿Esto para qué íbamos a presentar? Justamente para que se pueda visualizar de manera integral a qué justamente estamos apuntando y si lo que estamos apuntando realmente cae en la línea que hemos seleccionado. Ahora, en la segunda semana, en base a la línea que nosotros ya seleccionamos en la semana 1, entonces vamos a pasar a delimitar formalmente el tema que ya de hecho bosquejamos en nuestro problema preliminar y nuevamente la delimitación de nuestro tema que lo convertimos en título de investigación. La ponderación anterior era de 20 puntos, la actual es de 25 puntos. Con estos dos procesos ya tendríamos 45 puntos entonces de proceso. Nos faltaría el proceso penúltimo, ¿verdad? Que sería ya de la redacción inicial del problema y justificación. Y la presentación 4 que es más bien ya la integración de todo lo que hemos hecho en la tarea 1, tarea 2, tarea 3, ya con las correcciones solicitadas y presentadas formalmente ya en esta última pestañita que ustedes ven acá, que va a estar configurado para entonces. Muy bien, en la sección 1 tuvimos, ¿verdad? Un archivo completo de los materiales de lectura, en donde le habíamos mencionado ahora que son de lectura obligatoria, orientación para la investigación, que es este justamente que ustedes observan acá, que es el PowerPoint presentado la semana anterior, la guía, justamente de guía Vancouver, ¿verdad? Que es lo que predomina en nuestra área de ciencias de la salud. Las líneas de investigación que ustedes visualizan acá, que en base a ella tenían que hacer su tarea. El material de lectura, que era un resumen del reglamento de tesis, del reglamento de investigación, de las líneas de investigación y del código de ética, un archivo de 3 hojitas, ¿verdad? Que justamente integra estas 3 normativas institucionales de manera a que ustedes puedan orientarse de una forma muy amigable, de una forma muy sencilla para poder realizar su actividad. Muy bien. Después ya pasábamos a la actividad procesual de la semana 1, en la que ustedes pueden visualizar, ¿verdad? Que una sola persona presentó hasta ahora. En esa actividad ustedes tenían que optar por una línea, por una de las líneas justamente referidas en nuestro documento de línea de investigación institucional, una problemática que observan, que ustedes creen o consideran que cae dentro de esa línea específica, y eso tenían que presentar ustedes como actividad número 1. En base a esa actividad, de la corrección que se haga de esa actividad, es lo que tenemos que hacer en la semana 2. Y dentro de su sala de la sección 1 pueden observar también la grabación de la
sesión sincrónica anterior. Pasamos ahora a la sala 2 que corresponde a esta semana y tenemos otra vez lecturas obligatorias. Tenemos la primera que es metodología, que es un tratado justamente de unos investigadores del área de la salud en el que van agregando como una guía práctica ya justamente de cómo ir presentando la investigación en el área de salud. Metodología de la investigación científica de Sampieri y Mendoza del año 2018, que siempre es un libro de cabecera, debido a que nos da cada aspecto metodológico utilizado justamente en una redacción científica y, por supuesto, tendiente a la presentación de una tesis, ya sea esta tesis ya a nivel maestría o doctorado. Nuevamente tenemos acá nuestras líneas de investigación, siempre van a formar parte de nuestras salas debido a que tenemos que ceñir nuestras presentaciones a la misma. Guía práctica de investigación de la Organización Panamericana de Salud, que ya les había presentado en la sección pasada, pero que tiene mayor importancia su lectura en esta segunda sección. Y la guía de cómo vincular una cita o a una referencia a Vancouver, que ya habíamos hablado en la sesión pasada también, y que les había mencionado que necesitaba que se familiarizaran con eso justamente para que pudieran ya en esta siguiente etapa presentar una breve referencia ya vinculada con la cita que hacemos dentro del texto de cada apartado que debemos presentar. De esta guía que ustedes observan acá, tienen un pequeño video instructivo también en el que les explica paso a paso de cómo hacer esa vinculación. Tenemos ya nuestra actividad evaluable correspondiente a la semana 2, que justamente nosotros partimos de la línea de investigación de la semana 1, de nuestra área temática general que ya vimos en la semana 1, y de esa área temática general delimitamos primeramente un tema, y ese tema, una vez configurado, ya delimitamos nuevamente para convertirlo en nuestro título de investigación. Entonces, con la sola presentación de eso, ustedes ya van a estar cumpliendo con la actividad de la semana 2. Y el PowerPoint que vamos a estar desarrollando ahora lo vamos a poder observar también en este apartado. Entonces, esa sería nuestra sala de clases que estamos desarrollando en esta segunda etapa. Un momentito, como nos están uniendo. Muy bien, voy a empezar entonces con la proyección del PowerPoint que corresponde a esta semana. Muy bien, estimados estudiantes, entonces en esta segunda etapa, en esta segunda semana de la sección 2, ¿verdad? Vamos a avanzar un paso muy importante dentro del proceso de investigación, como recién estamos mencionando, ¿verdad? En el trabajo 1 dimos una primera aproximación que es la línea de investigación, el área temática y una problemática inicial. Ahora ya nos corresponde transformar esa idea amplia que tuvimos en algo mucho más concreto. La clave en esta clase va a ser comprender que una tesis no puede iniciar desde una idea muy general. Necesitamos pasar de una intención muy amplia, que es la que estuvimos bosquejando en nuestra tarea 1, a un tema ya delimitado, y de ese tema delimitado justamente se deriva nuestro título tentativo viable. Entonces, esta semana vamos a trabajar la relación entre la línea, el tema, el problema y el título que nosotros debemos presentar de manera formal ante la dirección de investigación.
Muy bien. En esta segunda semana, entonces, vamos a trabajar el momento clave ya dentro de nuestro proceso de investigación, que es la transformación de la idea inicial a nuestro tema delimitado, de la cual se deriva nuestro título de investigación. Es importante entender que toda investigación comienza con una inquietud amplia de lo que podemos o de lo que estamos observando en nuestra realidad. Por ejemplo, podríamos decir, me interesa investigar la calidad hospitalaria. O también podría ser, ¿verdad? Me preocupa la atención al paciente. O quiero estudiar la diabetes. O me interesa la gestión del personal. O también puede ser, quiero trabajar sobre recursos humanos en salud, como justamente uno de los que ya se presentaron, ¿verdad? Todas estas ideas son válidas, pero son válidas como punto de partida. Pero justamente en lo que va a consistir nuestra actividad no son todavía suficientes para iniciar una tesis. Es justamente un primer vistazo que tenemos de la realidad y que la transcribimos para poder dar como punto de partida. Entonces, desde el punto de vista metodológico, esta idea inicial necesita ser afinada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos precisar qué aspecto exacto se va a estudiar de eso que nos interesa, en qué población, en qué servicio, en qué institución o contexto, en qué lugar y durante qué periodo. Entonces, si no hacemos este trabajo, el tema queda muy amplio y luego vamos a tener dificultades para formular el problema, para los objetivos, la metodología, los instrumentos de recolección de datos. Es decir, en cadena vamos a tener después una problemática global debido a la falta de delimitación primaria que teníamos que haberle hecho a esa intención de investigación que teníamos al inicio. Entonces, esta semana el propósito central es bastante concreto, ¿verdad? Que cada uno de ustedes puedan avanzar desde el interés general que demostraron justamente en esa primera actividad hacia una propuesta muy, muy, muy precisa, que es lo que debemos tener como producto ya de esta asignatura. Nos espera un anteproyecto terminado, porque eso lo vamos a desarrollar justamente en orientación 2, pero sí tenemos que tener una base metodológica ordenada. Es muy importante comprender, ¿verdad?, que el título no se redacta al azar. El título debe expresar de manera clara el tema que ya hemos delimitado. Si el tema está mal, por supuesto, el título será débil y vamos a tener observaciones incluso al momento de la defensa. Si el título es débil, probablemente el problema y los objetivos también, porque todo ello viene en cadena. Entonces, la pregunta que debe acompañarnos esta semana es, ¿cómo convierto esta idea general que tengo de la problemática que estoy observando en mi realidad en una propuesta concreta, en una propuesta que sea viable, que sea coherente con mi programa de formación, en este caso mi programa de posgrado de maestría en administración y gestión hospitalaria? Muy bien, podemos observar en la diapositiva, ¿verdad?, nuestra ruta metodológica a seguir en esta semana. Primero, debemos partir de la línea de investigación institucional que optamos ya en la actividad 1. Si es que todavía no realizamos esa actividad, vamos a ir a nuestra sala de clases, en nuestra aula virtual, entramos en la sección 1 y verificamos la actividad que corresponde, revisamos nuestro archivo que dice líneas de investigación y en base a la misma ya ejecutamos esa actividad. Luego de la misma ya pasamos a esta segunda actividad en el que debemos identificar del tema general, ya extraer, delimitar, achicar de acuerdo a lo que nosotros concretamente queremos estudiar. Entonces delimitamos el tema y a partir de esta delimitación comenzaremos ya a reconocer el problema inicial. Y finalmente vamos a concluir, ¿verdad?, con la formulación del título tentativo a ser presentado oficialmente o formalmente ante la dirección de investigación. Entonces, este orden que nosotros podemos visualizar en esta diapositiva no es casual. En investigación los elementos deben guardar coherencia entre sí. La línea orienta el campo institucional permitido.
Hablábamos justamente de esto la semana pasada. Dijimos que estos ejes centrales de temas es lo que ustedes pueden investigar, es lo que nos dice la institución. Por eso nos saca ese documento oficial de líneas de investigación para que nosotros podamos ceñirnos a la misma. Muy bien. Entonces, el tema delimitado entonces va a precisar el alcance de nuestro estudio. El problema que nosotros presentamos explica por qué justamente ese tema merece ser investigado. Y el título ya comunica de forma sintética qué se estudiará, qué aspectos vamos a tomar de esa temática en específica, que va a ser único, que va a hacer que tengamos un aporte significativo al área de las ciencias de la salud a través de nuestra investigación. Muy bien, podemos visualizar también que un error frecuente suele ser comenzar directamente por el título. Muchas veces los estudiantes preguntan, profesora, ¿este título está bien? Pero no se trata de empezar desde la mitad del proceso. Habíamos conversado también que al hablar de proceso significa que son instancias independientes cuya ejecución depende de la anterior. Así que tengo que concluir este para pasar a la siguiente. Por eso justamente hablamos de procesual. Entonces, antes de tener un título necesitamos saber de dónde salió ese título. Entonces debemos preguntarnos, ¿a qué línea pertenece? ¿Qué tema general representa? ¿Qué aspecto específico va a estudiar de ese tema general que estamos observando? ¿A quiénes incluye? ¿Qué contexto se desarrollará en este caso, verdad? ¿Es viable? ¿Tengo acceso a la información? ¿Tengo acceso a la población? ¿Me van a permitir ejecutar esta investigación? Todo eso tenemos que hacernos primeramente antes de optar por un título. Entonces, esta ruta que podemos visualizar en la pantalla nos va a ayudar a evitar improvisaciones. El título debe ser el resultado de una secuencia lógica. Si respetamos esta secuencia, el trabajo posterior será mucho más ordenado. Entonces, esta semana el producto esperado va a ser, ¿verdad? Que podamos presentar. Ay, perdón, se me fue. Ahí ya quedó. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el producto esperado, el resultado esperado en esta semana? Que es ya un tema delimitado y tres versiones posibles de títulos. ¿Por qué pedimos tres versiones? Porque dependiendo justamente de las versiones que nosotros vemos sobre el aspecto que estamos observando, vamos a verificar cuál es el que más se ajusta a la realidad, el que más se ajusta a nuestra línea de investigación, el que más se ajusta al tipo, alcance, nivel de investigación que queremos presentar. Entonces, esto nos permite comparar justamente las alternativas. A veces, ¿verdad? La primera versión del título ya es la mejor, ¿verdad? Pero formular tres opciones siempre nos ayuda a expresar mejor cuál es el objeto de estudio de nuestra investigación. Por eso justamente se solicitan esas tres opciones. Muy bien. ¿Por qué delimitar el tema? Nos dice nuestra diapositiva. El tema justamente implica reducir una idea amplia a una propuesta más concreta, una propuesta que sea más viable, que sea académicamente trabajable, porque ustedes saben que tienen un límite de tiempo justamente para la presentación de las mismas y ese límite de tiempo determina también la viabilidad de una investigación. Esta es una de las tareas más importantes al inicio de la investigación. Por ejemplo, si digo calidad hospitalaria, todavía estoy frente a un tema muy general. Esa expresión puede significar muchas cosas. Puede ser calidad de atención médica, calidad de enfermería, calidad administrativa, calidad percibida por usuarios, satisfacción del paciente, tiempo de espera, comunicación institucional, ¿verdad? Puede ser infraestructura también, seguridad del paciente, entre muchos otros. Calidad hospitalaria es amplio y abarca una gama de posibilidades que si nosotros no la especificamos quedará muy ambigua
y es la ambigüedad justamente uno de los enemigos de la delimitación de un tema y un título de investigación. Pero si decimos, por ejemplo, la calidad percibida por usuarios adultos del servicio de consultorio externo de una institución sanitaria de Capiatá, puede ser, año 2026. ¿Qué es lo que observamos acá? Que tenemos una formulación mucho más precisa. Ya puedo identificar el aspecto central o la variable, o también se le llama en una investigación cualitativa, si es que optamos por una investigación cualitativa, ¿verdad? El área temática central que estamos tratando de abordar dentro de esa nomenclatura de tema y título. Entonces podemos observar en este punto no solamente ya el aspecto central, la problemática central que se puede visualizar en nuestra realidad, sino también podemos ver la población, que acá nos dice justamente adultos mayores, el servicio, que nos dice justamente consultorios externos de una institución sanitaria, el contexto, que es justamente la institución sanitaria de Capiatá, que también va con el lugar, y el periodo que es año 2026. Podemos incluso después en el título. Entonces, la delimitación permite convertir una idea amplia en una investigación viable. Esa delimitación temporal que vemos ahí del año 2026 incluso lo podemos achicar más a un trimestre, por ejemplo, primer trimestre primer trimestre justamente del año 2026, primer bimestre del año 2026, marzo a mayo de 2026 o en el mes de mayo, va a depender justamente del caudal informativo que ustedes puedan obtener de su población, de su contexto. Entonces de ahí va a depender justamente esa delimitación temporal que puedan darle a su título de investigación. Entonces, de esta forma convertimos una idea muy amplia a una idea mucho más manejable, mucho más expresable a través de nuestra investigación. Si una tesis de maestría no puede abarcar todo, no puede estudiar todos los hospitales, todos los servicios, todos los pacientes y todos los problemas al mismo tiempo. Eso es lo que la vez pasada estábamos hablando de calidad en servicios de salud, ¿se acuerdan? Calidad en servicios de salud, si lo decimos de manera global, significa que hay que hablar de la calidad de los servicios de salud a nivel mundial, que abarque todos los hospitales del mundo, todos los servicios del mundo, toda la población, va a ser el planeta entero, lo cual es totalmente inviable. Nos tomaría toda una vida realizar una investigación de esa naturaleza. Por eso es que achicamos calidad de los servicios de la salud, así como vimos en el ejemplo, ¿verdad? En una población específica, dentro de un servicio específico otra vez y dentro de un lapso de tiempo específico, para no abarcar demasiado y que nos permita justamente presentar una investigación viable. Entonces, desde el punto de vista metodológico, un tema delimitado facilita varias decisiones posteriores. Nuestro tema y nuestro título es el punto de partida de toda la investigación. En ella se define ya toda la investigación desde la población, desde tu delimitación temporal, desde la metodología que utilizarás justamente para la recolección de esos datos. Entonces, el título determina absolutamente todo. También ya nos dice qué partes vamos a tomar para nuestro marco teórico, es decir, todo, desde ahí en cascada, justamente determina toda la investigación. Por eso es tan importante, por eso es que le dedicamos tanto tiempo a la delimitación de nuestro tema y de la presentación, ¿verdad?, de nuestro título tentativo. Entonces, cuando el tema queda demasiado amplio, casi siempre aparecen problemas posteriores. Los objetivos se vuelven generales, la muestra queda indefinida, la recolección de datos se vuelve mucho más difícil, el análisis pierde dirección y, por supuesto, nosotros como investigadores también nos perdemos en esa marea absoluta de datos que podemos obtener sin tener una delimitación bastante clara de lo que queremos investigar. Entonces, delimitar no significa solamente reducir
No significa tampoco reducir la importancia del tema, sino que totalmente al contrario, ¿verdad? Hacer investigable el tema es la intención de la delimitación. Un tema bien delimitado permite producir conocimiento útil, concreto, aplicable a la realidad que nosotros estamos observando. Un momentito, por favor. Muy bien. Ahí me parece que ya aparece nuevamente. Ahí está. Excelente, disculpen, se me salió la diapositiva. Ahí está. Muy bien. En el archivo que ustedes cuentan tanto en la semana 1 como también en la semana 2 pueden visualizar que tienen la línea de investigación o las líneas de investigación en este caso, que esto se tiene, la institución saca por cada programa de posgrado. En este caso, el que nos corresponde, por supuesto, maestría en Administración y Gestión Hospitalaria, tenemos tres ejes centrales, de la cual se derivan otra vez otras sublíneas, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta estos tres que están declarados en nuestro material de líneas de investigación. Por tanto, si es que todavía no hicieron la actividad de la semana 1, nos retrotraemos a esa etapa, ¿verdad? Porque antes de formular el tema y el título debemos verificar algo que es fundamental, que es justamente la investigación debe ubicarse dentro de una de las líneas de investigación institucional del programa. Esta declaración que nos hace la institución de qué ejes centrales podemos tomar, si bien es una declaración de cumplimiento obligatorio para todos los investigadores, en el caso de que esas tres líneas no engloben la totalidad de lo que se observa en la realidad o que sea un tema muy emergente, nosotros también como investigadores podemos presentar una propuesta de una nueva línea de investigación, pero por supuesto esta propuesta tiene que cumplir con todo el rigor requerido por la institución. Si logramos probar la importancia de este tema emergente para una investigación del área de la administración y gestión hospitalaria, entonces la institución nos va a brindar la posibilidad de seguir nuestra propia línea de investigación. Si no vamos a dar justamente esa opción, entonces sí o sí tenemos que ceñirnos a las líneas oficiales eh, declaradas por la institución. Muy bien. En esta maestría en Administración y Gestión Hospitalaria, como podemos observar, contamos con esas tres. La primera es evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. La segunda es epidemiología de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y la tercera, políticas, planeamientos y gestión de proyectos de inversión en el sector de salud, que en la semana pasada estuvimos distribuyendo en dos subejes otra vez, como para poder facilitarles más, como para poder darles ejemplos concretos de qué áreas justamente justifican estas líneas de investigación centrales. Estas líneas cumplen una función orientadora, no son simples nombres administrativos que la institución nos provee, sino que sirven justamente para asegurar que los trabajos de investigación guarden relación con el perfil del programa académico.
En otras palabras, podemos ver que la línea ayuda a responder si este tema corresponde realmente a la maestría en Administración y Gestión Hospitalaria. Y esto es muy importante. Muy bien, esto es muy importante porque a veces el estudiante propone temas que son muy interesantes, ¿verdad? Pero que no se ajustan al programa. Tenemos que recordar que si bien diferentes profesiones conforman justamente la población estudiantil de esta maestría, tenemos que tener en cuenta que nuestra mirada tiene que estar dentro de lo que cae en el campo de este programa de posgrado, que es la maestría en Administración y Gestión Hospitalaria. Es decir, que no podemos también abarcar temas que sean muy específicos de una profesión, ¿verdad? Que sean temas muy técnicos, sino que dentro de ese tecnicismo que nosotros estamos observando, cómo es que se visualiza una problemática en cuanto a la administración y a la gestión de nuestro entorno laboral, ¿verdad? De nuestro entorno donde estamos, no tanto enfocarnos en el tecnicismo profesional, por ejemplo, de una cirugía específica, sino más bien en cómo está gestionando la institución para que esas cirugías específicas puedan llevarse de manera responsable, de manera ética, de manera que se ajuste, ¿verdad?, a los requerimientos técnicos de salubridad y de calidad requerida de ese servicio. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que darle. No tanto de cómo tenemos que llevar a cabo la cirugía, sino de cómo tenemos que gestionar para que todas las cirugías de esa área se puedan llevar bien. A eso hace referencia. Por tanto, si hablamos de un tema que sea más de salud pública, si hablamos de un tema que no se ajuste a lo que es administrar y gestionar dentro del área hospitalaria, entonces no se nos va a permitir porque estamos justamente en una maestría de administración y gestión de servicios. Entonces, sabemos, un tema exclusivamente clínico, sin conexión con gestión, servicios o programas, no va a ser aceptable. Entonces, la línea de investigación funciona como un marco de pertinencia para nosotros, perdón. Nos permite ubicar el estudio dentro del campo aprobado por la institución que esté relacionado con nuestro perfil de salida. También ayuda, ¿verdad?, a ordenar los temas posibles y a evitar propuestas dispersas. Entonces, antes de avanzar, cada uno de ustedes debe preguntarse, ¿mi tema realmente se ubica dentro de una de estas tres líneas que estamos observando acá? ¿Puedo justificar esa relación entre lo que quiero estudiar y lo que la institución me da como eje central de estudio de esta maestría en específica? ¿El título que estoy pensando refleja esa línea? Todo esto tenemos que preguntarnos antes de optar por un tema y un título específico, que estas tienen que responder a una de las líneas de investigación que nos da nuestra institución. Ahora lo que vamos a hacer es justamente abordar nuevamente, así como lo hicimos en la clase anterior, abordar nuevamente cada uno de estos ejes temáticos, de estas líneas que nos provee la institución. La primera que podemos observar, ¿verdad?, se orienta al análisis de programas, servicios, procesos, percepciones, experiencias, ¿verdad?, relacionadas con la prestación de servicios de salud. Entonces, acá en esta línea de investigación podemos trabajar con temas vinculados, por ejemplo, con calidad percibida, puede ser con satisfacción de usuarios, percepción de pacientes o familiares, evaluación de programas institucionales, humanización de la atención, que es un tema bastante preponderante en la realidad, organización de servicios, la accesibilidad, comunicación entre usuarios y personal de la salud, ¿verdad? O también puede ser experiencias del personal sanitario en la implementación de programas. Desde el punto de vista metodológico, ¿verdad?, esta línea suele ser adecuada cuando el interés está puesto en comprender cómo se percibe, cómo se evalúa o se experimenta justamente el servicio de la salud en la realidad.
Muchas veces podemos observar que los documentos son hermosos, que son idílicos incluso, pero en la realidad su aplicación es lo que nosotros vamos a visualizar y justamente cotejar entre lo que dice la documentación y lo que se da en la práctica diaria. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo estudiar calidad de atención de manera muy general que estudiar, por ejemplo, calidad de atención percibida por usuarios adultos del servicio de consultorio externo, así justamente como en el ejemplo anterior. Entonces, en esta línea, la población puede ser usuarios, pacientes, familiares, profesionales de la salud, personal administrativo e incluso, ¿verdad?, los directivos. También pueden analizar programas o servicios como unidades de análisis. Por ejemplo, el programa puede ser programa de materno-infantil o programa de la leche materna, ¿verdad? También puede ser un ejemplo concreto de esta línea de investigación podría ser calidad percibida, así como vimos en el ejemplo anterior, calidad percibida por usuarios adultos del servicio de consultorio externo en una institución privada, perdón, una institución específica, ¿verdad? Una institución sanitaria que puede ser de Capiatá, como vimos en el ejemplo anterior, que puede ser de KQP, que puede ser de Limpio, ¿verdad? Depende mucho del acceso que ustedes tengan a la información y, por supuesto, con la delimitación temporal, que es el año 2026. Este tema que damos como ejemplo, ¿verdad?, es pertinente porque se enfoca en la percepción de los usuarios sobre un servicio específico. Entonces es importante evitar títulos muy generales como calidad de atención en hospitales. Es totalmente inviable que podamos hacer una investigación en el corto tiempo que tenemos, ¿verdad? La calidad de atención de todos los servicios en todos los hospitales. Y si decimos en todos los hospitales, ¿a qué nos referimos? A todos los hospitales del mundo, ¿verdad? Entonces, se debe precisar qué dimensión de la calidad se va a estudiar, en qué población, en qué servicio y en qué contexto geográfico y temporal específico. Muy bien. Segunda línea, vemos que se relaciona con el estudio de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Puede incluir temas como diabetes mellitus, puede ser hipertensión arterial, obesidad, enfermedades cardiovasculares, dengue, tuberculosis, enfermedades respiratorias, perdón, factores de riesgo, adherencia a tratamientos, prevención, control, vigilancia sanitaria. Vemos, ¿verdad?, que otra vez engloba áreas bastante amplias, ¿verdad? Pero metodológicamente esta línea se vincula con el estudio de frecuencia, distribución, factores asociados a seguimiento o control de enfermedades en poblaciones determinadas. Significa que no basta con mencionar nada más una enfermedad, sino que hay que precisar qué aspecto de esa enfermedad es la que vamos a investigar. Nuevamente, no de manera técnica, ¿verdad? Por ejemplo, diabetes tipo 2. Decir diabetes tipo 2 es la diabetes tipo 2 a nivel global o qué aspecto de diabetes tipo 2 vamos a estudiar, vamos a evaluar, vamos a seguir, vamos a investigar. Entonces, podría ser adherencia al tratamiento en pacientes adultos con diabetes tipo 2 atendidos en un centro de salud en el año 2026 o desde el año 2024 a 2026 o desde el año 2025 a 2026. Ya va a depender justamente del desglose documental al cual tengamos acceso. Entonces ya delimitamos mucho mejor el estudio. Entonces en esta línea la población suele estar conformada por pacientes, puede ser por usuarios o registros epidemiológicos también. Entonces pueden utilizarse, por ejemplo, historias clínicas, fechas de atención o bases de datos institucionales a las cuales tengamos acceso, sin olvidar, por supuesto, que tenemos que tener una autorización expresa de la institución en la cual nosotros también nos comprometemos a la observación de las normativas éticas del código de ética, no solamente del investigador, sino también del código de ética específico de esa institución. Muy bien, un aspecto importante es que los temas epidemiológicos pueden involucrar datos sensibles de salud. A eso justamente hacíamos referencia en la sesión pasada y hablamos también del mismo código de ética de nuestra institución educativa, de la Unigran, que también conforma nuestra sala de clases, el código de ética internacional de investigación y, por supuesto, el código de ética profesional de cada una de las profesiones que ustedes justamente profesan.
Entonces, seleccionar un tema dentro de esta línea de epidemiología de la línea 2. Entonces tenemos que pensar mucho en la viabilidad del acceso a la información, la confidencialidad de los datos y las autorizaciones necesarias, tanto institucional como también de los pacientes, al uso de sus datos para fines académicos, para fines de investigación. Entonces, esta línea es muy relevante para la gestión hospitalaria porque permite justamente generar información útil para la toma de decisiones, ya sea para la prevención, para el control, para la organización de servicios, frente justamente a enfermedades que sean prevalentes. Pasamos a la siguiente línea, que se vincula de manera directa y es una de las más utilizadas justamente en gestión, en la administración y gestión hospitalaria, que está, así como mencioné, directamente relacionada con la planificación, gestión institucional, administración hospitalaria, políticas de salud, procesos administrativos, recursos, proyectos de inversión y toma de decisiones. O sea, aquí se pueden incluir temas sobre planificación estratégica, se pueden incluir temas sobre gestión del talento humano, sobre organización de servicios, sobre costos hospitalarios, sobre infraestructura sanitaria, sobre incorporación de tecnología, ¿verdad? Indicadores de gestión, gestión financiera, políticas institucionales o mejora de procesos ya existentes dentro de la institución. Entonces, desde el punto de vista metodológico, ¿verdad? Esta línea es especialmente adecuada cuando lo que se quiere analizar es cómo se organiza, cómo se administra, cómo se gestiona un servicio o una institución de salud. En, disculpen. Por ejemplo, gestión del talento humano, que ya vimos, ¿verdad? En ejemplos anteriores, que es un tema muy amplio, para que nosotros podamos convertirlo en un tema más delimitado, un tema mucho más delimitado. Entonces, tenemos que precisar la población, la unidad de análisis o el servicio, el tipo de institución, el lugar y el periodo en el cual nosotros vamos a hacer ese análisis. Entonces, una formulación más achicada, más delimitada de gestión del talento humano puede ser, por ejemplo, gestión del talento humano en el personal de enfermería del servicio de urgencias de un hospital público, ya sea este de la ciudad donde ustedes estén, ya sea de Asunción, ya sea de Capiatá, de Limpio, de Cacupé, de Itagua. Va a depender justamente del acceso a la información que ustedes tengan. Entonces, esta línea, como ustedes pueden observar, permite abordar problemas reales de administración hospitalaria. Por ejemplo, sobre distribución de turnos, cobertura de personal, gestión de recursos, planificación de servicios, puede ser también toma de decisiones, necesidades de intervención o también puede ser evaluación de indicadores, ¿verdad? Entonces, es una línea muy útil para quienes tienen experiencia laboral en instituciones sanitarias porque pueden identificar justamente problemas concretos desde la práctica profesional. Por eso esta experiencia debe transformarse justamente en una propuesta académica con lenguaje técnico, con delimitación clara y que a través de esta delimitación clara justamente se pueda observar la viabilidad metodológica. Entonces cerramos las tres líneas de investigación ya declaradas por la institución para nuestra maestría en administración y gestión hospitalaria. Muy bien, pasamos ahora a línea, tema, problema y título y cómo cada uno de ellos engloba un aspecto específico y no son lo mismo. Entonces, el punto central, ¿verdad? Uno de los errores más comunes al iniciar una investigación es confundir línea, tema, problema y título. La línea, como acabamos de ver desde ya la sesión pasada, ¿verdad? En este caso, el campo institucional amplio que justamente nuestra institución nos dice esto y esto pueden tomar como ejes temáticos globales. Entonces, es definida por la universidad o por el programa y orienta justamente a áreas permitidas para investigar. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, la evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. El tema, como también ya venimos tratando desde la sesión pasada, es el asunto amplio que nos interesa investigar. Por ejemplo, calidad de atención. Entonces, ese tema podemos observar, ¿verdad?, que no es suficientemente
delimitado, porque no define población, no define un contexto, ni un lugar, ni un periodo. Es otra vez, si bien la línea de investigación es global, dentro de esa globalidad, dentro de esa amplitud, otra vez optamos por un área temática que si bien sigue siendo amplio, ya es otra vez reducido de nuestra línea de investigación. Después de pasar de la línea de investigación de nuestro tema, pasamos a la delimitación de ese tema que presentamos de manera muy general, que era calidad de atención. Entonces lo empezamos a delimitar más acá ya, con la introducción, ¿verdad?, de delimitaciones como población, la delimitación del contexto, o delimitación espacial, ¿verdad? Y la delimitación temporal. Entonces damos ya un ejemplo mucho más acabado que podría ser calidad percibida por usuarios adultos en consultorios externos de una institución sanitaria de la ciudad XX, ¿verdad? Durante el año 2026. Ese es el ejemplo que venimos trabajando desde el inicio de esta clase, ¿verdad? Entonces podemos identificar qué es lo que se va a estudiar de ese aspecto muy general que vimos, que era de la calidad de los servicios, la calidad de atención, perdón. Muy bien. El problema de investigación, en cambio, explica la situación que motiva el estudio. ¿Por qué nosotros nos interesamos? ¿Por qué estamos diciendo que lo que estamos observando de problemática, de algo que no se ajusta a lo que se requiere por lo que se requiere, ¿verdad?, para que sea un servicio completamente de calidad? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en esa situación? Entonces, el problema en sí no es nuestro tema, es lo que va a definir después nuestro tema. Entonces, es lo que nos motiva justamente a poder investigar. Y dentro de eso que nos motiva, entonces vamos a hacer las delimitaciones pertinentes. Este problema que visualizamos de la realidad puede surgir de una dificultad, de una necesidad, de una debilidad institucional, de una situación sanitaria o de un vacío de conocimiento justamente que nosotros podemos percibir dentro de procesos ya existentes, dentro de conocimientos ya existentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está englobando? Porque nosotros estamos viviendo el día a día. Nosotros estamos observando que lo que se dice en papeles no es suficiente para nuestra realidad. Por tanto, tenemos, ¿verdad?, la visión de contexto para poder decir si es o no una problemática que está surgiendo debido a la falta la falta justamente de cobertura de ese tema en específico. Entonces podemos ver un ejemplo concreto, reclamos de usuarios sobre tiempo de espera, que sabemos que es el día a día de varias instituciones. O puede ser también orientación recibida u orientación de la organización del servicio que podemos observar en nuestro día a día. Y finalmente, ¿verdad? Eso, hablamos ya del problema en sí. Y el título, que es nuestro tema ya delimitado, nuevamente delimitado, depurado para que podamos presentar como título tentativo y que lo que la institución justamente nos va a dar el ok para nuestra investigación. Entonces el título es la expresión clara y sintética del tema que ya hemos delimitado, porque también tenemos que recordar que contamos con número limitado de palabras que podemos utilizar, que si bien nuestro tema delimitado, podemos expresarnos de manera más libre. En el título lo tenemos que hacer de manera más concreta porque tenemos justamente una regla de la nomenclatura, de extensión y de la forma de presentación. Entonces, nuestro título, ¿qué es? Ya es una expresión más clara y sintética de nuestro tema ya delimitado. Nuestro tema, que era lo que justamente delimitamos más de nuestra línea de investigación. Como ven, viene en cadena, de manera progresiva. So, podemos ver que la relación entre estos elementos debe ser coherente. Si mi línea es evaluación de servicios, mi tema, por supuesto, y mi problema y mi título deben guardar relación con esa línea de investigación. Si mi título habla de adherencia al tratamiento de pacientes con hipertensión, por ejemplo, ¿verdad? Probablemente en este caso la línea va a ser la línea 2, la línea de epidemiología, y no la línea 1, que es lo que estamos dando como ejemplo. Si mi título habla de gestión de talento humano, probablemente entonces se ubique en la línea de gestión y políticas, que es nuestra línea número 3. Por tanto, cada uno de ellos tiene una secuencia lógica que debemos seguir y que debe guardar absoluta coherencia entre cada uno de esos aspectos.
Muy bien, pasamos ahora justamente a la secuencia lógica para construir nuestro título de investigación. Entonces vemos que metodológicamente no es una frase que podamos improvisar ni una expresión decorativa solamente para cumplir con un requerimiento institucional, sino que se tiene una secuencia lógica para llegar a la misma, de la cual justamente podemos observar que parte de la línea de investigación, luego pasamos al tema general, que habíamos dicho, la línea de investigación, el eje que nos da la institución. El tema general, dentro de esa línea de investigación sabemos que hay varios posibles temas que podemos tomar. Entonces, optamos por una y empezamos a delimitar ese tema general que justamente deviene de nuestra línea de investigación. Hablamos después ya de nuestro problema inicial, explicamos por qué decimos que es esa línea, que es ese tema, porque es lo que estamos visualizando en el contexto del desarrollo de nuestra profesión en el día a día. Y otra vez de la delimitación, de la claridad, del ajuste que podamos darle otra vez a esa línea, a ese tema delimitado, es que nace nuestro título tentativo en este caso. Entonces, primero identificamos la línea, por ejemplo, como vimos ya en los ejemplos anteriores, evaluación cualitativa de programas y servicios de salud. Después definimos el tema general, que es calidad de atención. Delimitamos otra vez esa línea general y habíamos hablado de la calidad percibida por usuarios adultos de servicios de consultorios externos de una institución sanitaria XXX, ¿verdad? En el año 2026. Esa línea ya delimitada, después vamos a reconocer o vamos a expresar justamente la problemática inicial que nosotros podemos visualizar en relación a ella, como por ejemplo puede ser reclamos, dificultades vinculadas con el tiempo de espera, orientación recibida, organización de servicios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Finalmente, formulamos ya el título tentativo, ya teniendo todos estos elementos, todos estos aspectos que son necesarios para que podamos justamente hacer esa delimitación final. Entonces, el título nos permite justamente visualizar esa coherencia que debe existir con los demás elementos y debe contener la esencia misma del tema delimitado. No necesariamente va a incluir todo el problema, sino que va a comunicar cuál es el objeto de la investigación que nosotros tomamos de ese tema delimitado. Por ejemplo, vimos, ¿verdad?, que nuestro tema delimitado era calidad percibida por usuarios adultos del servicio de consultorio externo de una institución XX del año 2026. Parece ya muy claro, ¿verdad? Me permite identificar el aspecto central o la variable o la categoría de análisis en el caso de investigaciones cualitativas. Ya podemos visualizar la población, el servicio, el contexto, el lugar, el periodo. Pero justamente la secuencia nos ayuda a evitar, ¿verdad?, que podamos formular títulos muy ambiciosos. Por ejemplo, un título de calidad de atención en Paraguay. Va a ser muy difícil llevar a cabo esa investigación. Podemos, si contamos con suficiente tiempo y recursos para llevar a cabo esa investigación, pero en el contexto del desarrollo de esta maestría va a ser muy difícil que lo podamos concretar. Entonces, tenemos que hacer una delimitación que sea realista. Si es demasiado amplio, nos va a costar muchísimo obtener datos, por ejemplo, a nivel nacional. No vamos a tener el tiempo suficiente y el diseño metodológico adecuado puede bifurcar mucho de lo que se requiere justamente para la conclusión de esta maestría. Entonces, cerrando esta diapositiva, podemos decir entonces que el título debe ser una consecuencia lógica del proceso de delimitación de cada uno de los aspectos que podemos justamente visualizar en pantalla. Muy bien, criterios para delimitar el tema. Y acá justamente nos da 5 criterios. Ustedes pueden observar o pueden ampliar esta lectura en el material de lectura que yo les hice justamente un resumen de los libros y de los materiales reglamentarios institucionales. Entonces pueden dar lectura para poder profundizar más. Cada una de estas diapositivas que yo les presento tiene tiene un desarrollo mucho más amplio en ese material de lectura que yo les elaboré. Así que les invito a que puedan darle lectura, por favor, a ese material de lectura. Muy bien, entonces, para delimitar correctamente nuestro tema, vamos a trabajar con 5 criterios básicos. En primer lugar, que es el aspecto central. El aspecto central
que por supuesto tienen nombres diferentes dependiendo justamente del enfoque de la investigación. Si es una investigación cuantitativa, es una variable. Si es una investigación cualitativa, es una categoría de análisis. Entonces, por eso es que le llamamos lo aspecto central, para que esto englobe justamente cualquiera de los enfoques que podamos tomar justamente en nuestra investigación. En segundo lugar, la población o unidad de análisis. Población, en el caso justamente de investigaciones cuantitativas, y unidad de análisis cuando hablamos, la población en sí, ¿verdad? Cuando hablamos de unidad de análisis, hablamos también de fuentes documentales, por ejemplo, de fichas médicas que podamos tomar como nuestra población, pero por supuesto en una investigación cualitativa tiene esa denominación en específico. También en investigación podemos también denominarle nada más población y hacer después la alusión expresa, ¿verdad? Que se va a tratar de una unidad de análisis dentro del contexto de investigación documental. Entonces, en ese caso ya damos la explicación de que esa población es específica de ese tipo, de ese enfoque de investigación. La institución, o puede ser también dentro de una misma institución, ¿verdad? El servicio específico, porque dentro de una institución otra vez se pueden visualizar diferentes servicios y nosotros necesitamos centralizar nuestra atención hacia un punto focal que nos permita justamente tener una investigación mucho más específica. Entonces, puede ser una institución en sí. Si vamos a tomar un tema que engloba, ¿verdad? El servicio en general, la organización en general de esa institución, por ejemplo, pero también podemos tomar un servicio específico dentro de esa institución y también tenemos por último, ¿verdad? El periodo de estudio o la delimitación temporal. Muy bien, el primer aspecto, el número 1 que podemos visualizar ahí, que habla de aspecto central, responde a la pregunta, ¿qué se quiere estudiar? En este caso, por ejemplo, puede ser calidad percibida, satisfacción, adherencia a tratamiento, gestión del talento humano, clima organizacional, tiempos de espera, comunicación institucional, o también puede ser, por ejemplo, factores asociados a una enfermedad. Entonces, ¿qué se quiere estudiar? Es lo que responde al primer criterio para delimitar nuestro tema. En segundo lugar, tenemos la población o unidad de análisis. Entonces, acá nos hacemos la pregunta, en quiénes o sobre qué se va a estudiar. O sea, acá pueden ser usuarios adultos, pacientes con hipertensión, personal de enfermería, funcionarios administrativos, directivos, y vamos ya también al qué, a la unidad de análisis, que pueden ser registros institucionales, historiales clínicos, programas de salud, servicios hospitalarios, que ahí sabemos que no son quiénes, sino qué es lo que vamos a estudiar específicamente. Entonces, nuestro segundo criterio de delimitación justamente es la población o unidad de análisis. El tercer criterio es la institución o servicio. Entonces, acá la pregunta que tenemos que contestarnos a nosotros mismos al momento de delimitar es ¿en qué contexto se va a realizar el estudio? Puede ser en un hospital público, puede ser en un sanatorio privado, puede ser una unidad, por ejemplo, una unidad de salud familiar, consultorios externos, puede ser en urgencia, en admisión, en internación. O también cuando hablamos del qué, ¿verdad? Puede ser también un programa institucional en sí, que ya conforma también nuestra población y a la vez nuestro servicio o contexto. El cuarto criterio responde a la pregunta, ¿dónde se ubica geográficamente el estudio? Es decir, la delimitación geográfica. Entonces, puede ser Itá, Capiatá, San Lorenzo, Asunción, Departamento Central, Alto Paraná, Pedro Juan Caballero. Ya va a depender justamente del espacio geográfico concreto en la cual ustedes van a centrar su investigación. Y el último criterio, que es el periodo de estudio, también se le conoce como delimitación temporal. Tenemos que responder qué tiempo abarcará la investigación. Puede ser el año 2026, el primer semestre del año 2026, que ahora lo estamos justamente concluyendo,
o puede ser un periodo específico. Si se analizan registros, por ejemplo, puede ser registros del año 2024 a 2025 o del año 2022 al 2024. Ya va a depender justamente de la población, tanto en personas como de objetos en sí, que puedan tener a disposición para su análisis. Entonces, estos 5 criterios son muy claros, ¿verdad? Y hace que, que nuestro tema que estamos tratando de delimitar se vuelva mucho más sólido. No siempre todos los elementos deben aparecer obligatoriamente en el título final porque va a depender, por ejemplo, si es una investigación cualitativa, sabemos que población va a ser lo mismo que nuestro contexto. Es decir, que no es que tenemos que casarnos que sí o sí tiene que tener estos 5 aspectos, pero sí puede tener una variante de estos 5 aspectos dependiendo del enfoque de la investigación. Entonces, sí o sí deben estar definidos en nuestra propuesta de título tentativo ante la dirección de investigación. Muy bien, entonces acá tenemos nuestra fórmula orientadora con ejemplos y en el material de lectura justamente que les proporciono tiene muchísimos ejemplos que les va a ayudar a que ustedes puedan justamente contextualizar esa problemática que pueden visualizar en su lugar de trabajo y que justamente se ajuste a uno de esos ejemplos, entonces ya van a tener la nomenclatura exacta, ¿verdad? La fórmula exacta para la presentación de su título de investigación. Es una forma muy práctica de construir un tema delimitado, es utilizar la fórmula que justamente vimos en los criterios, ¿verdad? Aspecto central, población, institución o servicio, lugar y periodo. Entonces también se suele tener una nomenclatura más fácil que suele ser variable o categoría de análisis, más población, más delimitación temporal, más delimitación espacial. Eso también lo podemos utilizar de manera más sintética. Entonces, la fórmula, ¿verdad? No debe entenderse como una receta rígida. Esto siempre se va a ajustar de acuerdo al enfoque de investigación que ustedes tengan. Pero sí es una guía muy útil para que puedan ustedes dar un inicio sólido sobre cómo pueden ir delimitando el aspecto central de la investigación que ustedes están observando en su realidad. Entonces tenemos ya varios ejemplos que hemos bosquejado hasta ahora, ¿verdad? En donde ya pudimos visualizar todos estos elementos. Lo importante que tenemos que recordar, ¿verdad? Es que debemos aprender a revisar justamente si nuestro título que estamos bosquejando como título tentativo justamente permite responder a estas preguntas. Porque si nos falta población, si nos falta contexto o lugar, si nos falta periodo, entonces nuestro título debe ajustarse indefectiblemente porque no va a ser aprobado como título de investigación. Muy bien, características de un buen título de tesis. Como nuestro título ya es una evidencia directa, ¿verdad?, de la claridad metodológica que vamos a presentar como investigadores. El buen título tiene que permitir, ¿verdad?, que el lector entienda el objeto de estudio sin necesidad de una explicación adicional. Con el solo hecho de darle un vistazo ya tienen que saber de qué se trata. Significa que debemos expresar lo que se va a investigar de una manera sintética y clara. No debe ser una frase general como salud pública y sus problemas actuales. Este tipo de título es muy amplio y justamente no permite identificar el estudio concreto, ¿verdad? Debe reflejar también el tema delimitado. No se olviden que deviene de un proceso. Si el tema delimitado se refiere a calidad percibida por usuarios, por ejemplo, el título no puede hablar sobre gestión administrativa o satisfacción laboral porque justamente estábamos abordando otra delimitación específica de nuestro englobe general. Entonces debe ser coherente entre el tema general y el tema que hemos delimitado. En tercer lugar, debe identificar variables o categoría de análisis o como acá lo estamos justamente englobando en aspectos centrales de lo que está investigándose. Entonces, en investigaciones cuantitativas hablamos de variables. En investigaciones cualitativas podemos hablar de categorías o podemos hablar justamente de percepciones, experiencias, procesos. Por ejemplo, satisfacción de usuarios, percepción del personal de enfermería, factores asociados a la adherencia al tratamiento, por ejemplo. Podemos ver el número 4, ¿verdad? Que habla de que debe ser explicativo por sí solo.
Un título como, por ejemplo, atención hospitalaria y usuarios, ¿verdad? No explica con precisión qué se va a investigar. Pero si decimos percepción de usuarios adultos sobre atención recibida en consultorios externos y otra vez delimitamos dentro de la institución sanitaria de ITA del año 2026, entonces comunicamos de manera mucho más clara, ¿verdad? El objeto de estudio que estamos justamente presentando. En el quinto podemos ver que debe ser conciso. No significa incompleto, ¿verdad? Significa que tiene que evitar palabras innecesarias. Como les mencioné, existe justamente un número límite entre 12 a 19 palabras que tienen que conformar el título de investigación. Por tanto, no podemos perder una palabra, ¿verdad? Que puede expresar algo concreto en palabras que no sean necesarias para el título de investigación. Después, el sexto debe evitar abreviaturas. Por ejemplo, hipertensión arterial y unidad de salud familiar, en lugar de usar siglas que pueden ser comprendidas por todos los lectores, tienen que expresar la palabra completa, o sea, la expresión completa en este caso. Por ejemplo, lo que sí se admite ya actualmente en títulos de investigación, si bien son siglas o abreviaturas, ¿verdad? Por ejemplo, OMS, porque es una sigla de conocimiento general, de conocimiento mundial. En cualquier parte de nuestro planeta, si uno menciona OMS, por supuesto, sabe a qué hace referencia esas siglas. Por tanto, el límite en realidad en cuanto a usar o no usar siglas o abreviaturas es qué tan conocida es esa sigla o abreviatura. Si es una sigla o abreviatura muy específica solamente de nuestro país, que si bien como nuestra investigación va a ser, se va a publicar, entonces va a estar al acceso de cualquier poblador de nuestro planeta, entonces tenemos que hacer esa aclaración al menos en el título. Después, en el resto de la investigación podemos ya hacer, usar abreviaturas en este caso, porque vamos a tener luego una página dentro de nuestra tesis donde va a aclarar las abreviaturas. En el título la tenemos que utilizar porque no es de un contenido, ¿verdad? De un contenido de esas siglas o asignaturas muy generalizada. Entonces, sí o sí tenemos que hacer esa aclaración. En séptimo lugar, vemos que debemos evitar juicios de valor. Nosotros somos investigadores, no estamos cegados en este caso, o sesgados también, por una interpretación nuestra o por una percepción nuestra. Nosotros vamos a presentar una investigación objetiva. Esa investigación objetiva tiene que servir como un aporte para la toma de decisiones, para un nuevo conocimiento. Por tanto, no tenemos que sesgarnos con justamente percepciones o juicios de valor que nosotros tengamos sobre un servicio, sobre una atención, sobre una organización, sobre una gestión en general, sino que nosotros vamos a dar datos concretos sostenidos por método científico. Por tanto, no nos podemos dar el lujo de dar juicios de valor. Entonces, no nos corresponde decir deficiente atención o mala gestión, porque esto justamente adelanta una conclusión que nosotros tenemos que no está demostrada todavía en ese título de investigación. Puede ser que nosotros ahora percibamos, no, hay una pésima atención y esto yo lo puedo demostrar. Está bien, pero primero hay que demostrar para poder dar una acotación, una afirmación sobre algo que en este momento todavía no nos consta, porque puede ser que tengamos la percepción de que hay una mala gestión. Pero después, en el transcurso de nuestra investigación, nos damos cuenta que en realidad era una mala percepción mía. Yo estaba teniendo mala información de cómo tendría que ser y había sido, sí se estaba haciendo de la manera correcta. Por tanto, nuestra investigación no debe reflejar juicios de valor. El resultado en sí después ya va a dar fe si es que existe o no una deficiencia en la atención. ¿Verdad? Nosotros simplemente vamos a exponer esos datos. Muy bien. En esta diapositiva y también en el material de lectura, ustedes van a visualizar, ¿verdad?, entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad?, de cómo podemos presentar nuestro tema delimitado. Entonces, como podemos observar, es incorrecto presentar un tema exageradamente amplio. Ya hemos conversado muchas veces del por qué, ¿verdad? Entonces, porque justamente es una formulación débil y que va a transformar en una formulación metodológicamente
débil. Por tanto, nosotros tenemos que ajustarlo para que sea metodológicamente adecuada. Disculpe. Entonces, si decimos calidad de atención en hospitales del Paraguay, el problema no es que el tema no sea importante, ¿verdad? El problema es que es muy amplio. ¿Cómo lo vamos a subsanar? Entonces, al visualizar este tema muy general, no sabemos qué tipo de hospitales, no sabemos con qué población, no sabemos a qué servicios hace referencia, a qué periodo de tiempo. Entonces, para mejorar esa versión, podemos decir calidad percibida por usuarios, adultos, en servicio consultorio externo, en una institución sanitaria, en este caso en la ciudad de Capiatá. Es simplemente un ejemplo que venimos repitiendo hasta ahora, porque es para que ustedes puedan visualizar de manera tangible, ¿verdad?, a qué hace referencia este criterio. Entonces, es una versión más útil porque justamente delimita el objeto de estudio en un espacio geográfico específico ni en un tiempo específico. Otro ejemplo también puede ser satisfacción en consultorios externos, ¿verdad? Y en este ejemplo, ¿qué es lo que nos falta? Podemos observar satisfacción de quiénes, de usuarios, de médicos, de enfermeros, de personal administrativo. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Podemos decir satisfacción de usuarios adultos atendidos en consultorios externos en una institución sanitaria, sea esta pública o privada, ¿verdad?, en el año 2026. También vemos en el siguiente cuadro, ¿verdad?, que ya podemos visualizar un juicio de valor, donde nos dice gestión, eh, perdón, también podemos ver, ¿verdad?, gestión del talento humano en el servicio, y que justamente nos muestra que es otra vez un tema muy general. ¿Dónde? ¿Cuándo? Y dentro de gestión del talento humano, otra vez, ¿a qué gestión hace referencia? ¿A qué área? ¿A qué servicio específico hace referencia? Por tanto, tenemos que agregar cada uno de estos aspectos, porque de lo contrario lo que va a hacer es que nuestro título de investigación no solamente sea incompleto, sino que ambiguo y nos resulte inviable el desarrollo de la misma. O si bien podemos nosotros cumplir después con todos los otros aspectos que pide el desarrollo de una tesis, pero no va a contar con la consistencia metodológica exigida. Por tanto, ante la mesa examinadora en nuestra defensa vamos a tener que tratar de defender un título de investigación que no está adecuadamente sostenido por la investigación en sí, puesto que no cumplimos con el rigor metodológico exigido para ese título de investigación. Entonces, cerrando esta jornada, lo que podemos decir es que el título de investigación no es una simple expresión, no es solamente decorativo, no es solamente cumplir con un aspecto requerido porque sí, sino que esto tiene una secuencia lógica, esto tiene una utilidad. El título de investigación define toda la investigación. En el título de investigación, en la forma en que presentemos, justamente ya se va a saber si va a ser de enfoque cualitativo o si va a ser cuantitativo o si va a ser mixto, si va a ser una investigación correlacional, una investigación explicativa, una investigación descriptiva. Entonces, todo lo que nosotros visualizamos en el título de investigación ya va a determinar nuestra investigación en sí. Por tanto, les invito a que por favor puedan ir presentando estas actividades requeridas para que podamos ayudarnos de esa forma a presentar un título realmente contextualizado a la línea de investigación, al tema que estamos buscando y a la realidad que estamos observando. Muy bien, entonces con esto cerramos la jornada de hoy. Ustedes pueden visualizar todos los materiales de lectura dentro de su sala de clases. Tienen ahí la línea de investigación, el libro de Hernández Sampieri y Mendoza del año 2018, que les va a ayudar con el aspecto metodológico. También tienen el libro de la Asociación Panamericana, ¿verdad?, que expresa toda la investigación que tiene que ser a nivel del área de la salud. Tienen también las normativas Vancouver, tienen también la guía de cómo hacer las citas y la vinculación de la cita con las referencias en normativa Vancouver, y tienen la actividad procesual correspondiente a esta semana con una ponderación de 25 puntos, que también depende de nuestra actividad de la semana 1, en la que teníamos que optar por una línea de investigación. Esa misma línea de investigación que optamos en la actividad número 1, ahora lo vamos a expresar en nuestra actividad número 2, y de esa línea que optamos vamos a delimitar primeramente nuestro tema general,
nuestro tema específico y el título tentativo que corresponde a nuestra investigación. Espero que por favor puedan presentar estos procesos en la semana para que podamos avanzar hacia la tercera actividad que vamos a estar presentando en la jornada del siguiente sábado en el mismo horario que corresponde al desarrollo de orientación para la investigación 1. Me despido, muy buen fin de semana a todos y espero verlos en la siguiente sesión sincrónica. Hasta luego.